Tutora, buenas noches con Gustavo Cataño Martínez del curso de Física Moderna de Ingeniería Electrónica. Entonces voy a presentar el ejercicio del simulador. Entonces, primeramente, de forma teórica, encontramos o buscamos la longitud de onda para la cual el zinc empieza a presentar del efecto fotoeléctrico, que es el desprendimiento de electrones cuando lo excitamos con un cierto haz de luz. Entonces, el cálculo teórico nos da que la longitud de onda es la constante de Planck por la velocidad de luz sobre la función de trabajo mínima que necesita el zinc para que empiece a desprender electrones. Entonces eso nos da 288.56 nanómetros. Entonces, a partir de esta longitud de onda, el zinc empieza a desprender electrones, y la frecuencia la calculamos como la velocidad de la luz sobre la longitud de onda. Entonces, estos cálculos después los averiguamos o los confirmamos en el simulador. Entonces, aquí, como vemos, tenemos el zinc en este momento con una longitud de onda de 244 nanómetros, y vemos que en el momento pues no hay desprendimiento de electrones a partir del material. Cuando empezamos a mover la longitud de onda de las de luz que emitimos, entonces de lo que calculamos ahorita, cuando llega a 200, cuando llega a 288 nanómetros, entonces vemos que empieza a haber entonces un desprendimiento de electrones. Entonces vamos a tener un rango espectral de 288 nanómetros hasta hasta 200 nanómetros. Entonces ahí vemos el rango espectral del desprendimiento de electrones para el elemento conductor, el zinc. Listo, esa era para la A. Bueno, el rango espectral ya lo di. Las evidencias. Entonces, ¿qué ocurre con la corriente a medida que cuando aumenta la intensidad de la luz? Entonces, a medida que aumentamos la intensidad de la luz, entonces vimos que la corriente aumenta. Eso lo probamos en el simulador igual. Entonces aquí tenemos una corriente de 8.02 amperios, picoamperios. A medida que aumentamos la intensidad de la luz, vemos que la corriente en picoamperios aumenta, que fue lo que transcribimos entonces aquí en el Word. Después de ahí describa las aplicaciones del efecto fotoeléctrico y el uso de los rayos catódicos. Hoy por hoy las aplicaciones del efecto fotoeléctrico son varias. Una de ellas son las fotoceldas, que se utilizan para alumbrado. A partir de cierta hora las ondas de luz van desapareciendo. Esto hace que la fotocelda se active y deje pasar la tensión eléctrica
para que la fuente lumínica funcione. Se utiliza igualmente el fototransistor. Dicho elemento se vuelve conductor a partir de un valor de longitud de onda. El principio del fotodiodo es el mismo. Las aplicaciones más comunes que se utilizó, ya que fue reemplazada por otra tecnología, fueron los primeros televisores. Las aplicaciones, ahorita estamos hablando de las aplicaciones del tubo catódico. Emite un haz de luz de electrones sobre una pantalla fluorescente, donde produce un destello de una intensidad que depende de la del propio haz. Este mismo principio se utiliza en los osciloscopios. Entonces aquí con el simulador vimos entonces el principio fotoeléctrico, que es el desprendimiento de electrones una vez que vencemos la función de trabajo del elemento conductor. Muchas gracias, con Gustavo Cataño Martínez de Ingeniería Electrónica.